también como Dios. El día de hoy vamos a meditar el Evangelio según San Lucas, capítulo 8, del versículo 4 al 15. Pero antes vamos a iniciar con una oración para que sea el Espíritu Santo quien nos acompañe en esta meditación, para que cada palabra sea la voz de Dios hablándonos a cada uno de nuestros corazones. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor Jesús, Mamita María, te damos gracias por este día que nos permites compartir tu palabra, meditar en ella, amado Señor. Te pedimos que cada palabra que vamos a escuchar, que vamos a leer juntos, sea tu voz, dándonos una respuesta que necesita nuestra alma, que sea aquella voz en nuestra conciencia que nos ayude a ser mejores y amarte cada día más. Juntos vamos a decir: ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el Evangelio del día de hoy: se iba reuniendo mucha gente, a la que se añadía la que procedía de los poblados. Les dijo Jesús entonces en parábola: salió un sembrador a sembrar su simiente, pero al sembrar, una parte cayó a lo largo del camino, fue pisada, y las aves del cielo se la comieron. Otra cayó sobre piedras, pero después de brotar, se secó por falta de humedad. Otra cayó en medio de abrojos, pero crecieron los abrojos con ella y la sofocaron. Otra cayó en tierra buena, creció y dio frutos centuplicados. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Sus discípulos le preguntaron por el significado de esta parábola. Él dijo: A vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de Dios. A los demás solo en parábolas, para que mirando no vean y oyendo no entiendan. Os diré el significado de la parábola. La simiente es la palabra de Dios. Los de a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y se lleva de su corazón la palabra, no sea que crean y se salven. Los de sobre piedras son los que al oír la palabra la reciben con alegría, pero no tienen raíz, creen por algún tiempo, pero a la hora de la prueba abandonan. Lo que cayó entre los abrojos son los que han oído, pero las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida les van sofocando y no llegan a madurez. Lo que cayó en buena tierra son los que después de haber oído, conservan la palabra con corazón bueno y recto y dan fruto con perseverancia. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio que acabamos de leer es muy bonito, es muy nutritivo para nuestra alma, para nuestros corazones, también para entender lo que Dios quiere en la vida de cada uno de nosotros. Este Evangelio personalmente me deja con 4 reflexiones. La primera reflexión es que cuando habla de la semilla, se refiere el Señor a su palabra, y los distintos lugares donde va cayendo la semilla representa a nuestro corazón, a nuestra alma, a nuestro pensamiento. Cómo la palabra de Dios está dando fruto en nuestra propia vida. Para tener un ejemplo más claro,
sea, cada vez que escuchamos la palabra de Dios, un evangelio, en una misa, mediante la palabra de un hermano, de un amigo, cómo nuestro corazón la recibe. Y es aquí donde el Señor nos deja con 4 reflexiones. La primera nos dice, los de largo, los de largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y se lleva de su corazón la palabra. Muchas veces solamente pasamos nuestra vida súper rápido, que si escuchamos por ahí un evangelio, el consejo de un padre, de una amistad o algo que nos hace bien para nuestra vida, como no estamos interesados en el amor de Dios, en conocerlo, simplemente pasa. Es súper rápido que no nos permite reflexionar y ahondar en aquella palabra, en aquel consejo que viene de Dios que nos pueden estar dando. Y automáticamente dice la palabra en el Evangelio que viene el diablo y se lleva todo, se lleva esa palabra. Y no terminamos, el objetivo de Dios es que mediante su palabra lo conozcamos, pero no lo llegamos a conocer. La segunda reflexión es, los de sobre piedra son los que al oír la palabra la reciben con alegría, pero no tienen raíz, creen por algún tiempo, pero a la hora de la prueba abandonan. Quizás muchas veces hemos empezado a ir a un grupo, a la parroquia, a frecuentar algunas amistades, incluso ir a la misa, a la Eucaristía, a comenzar a tener una relación más cercana con Dios. Pero cuando nos ha tocado pasar alguna prueba, alguna dificultad familiar, alguna enfermedad, de repente recién estamos conociendo a Dios o de repente nos pasa que queremos empezar a conocer más a Dios, personalmente querer conocer más a Dios y pasa alguna cosita en la familia o algo y decimos, no, ya para qué seguir conociendo más a Dios, para qué seguir leyendo más su palabra, porque lo buscamos de repente por algún interés, pidiéndole algo. De repente, Señor, quiero ese trabajo, Señor, yo quiero esto para mi vida, yo quiero estudiar esto, yo quiero que mi papá o mi mamá sea así, o yo quiero que mi familia sea así. Y en algunos casos, como Dios no lo cumple, como solamente era un interés lo que nos movía a escuchar su palabra, a leer su palabra, nos vamos del camino y no seguimos conociendo más a Dios, no seguimos buscando más a Dios, no seguimos regando esa semilla que es la palabra en nuestra vida. Y como decía, es un interés solamente lo que nos mueve, nos terminamos yendo. O bien porque Dios no nos da lo que le pedíamos, o bien porque nos dio. Y como no teníamos una vida de oración, no éramos fieles en lo poco, nos terminamos yendo, porque solo buscábamos algo. La tercera reflexión es, los que han oído, pero las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida los van sofocando y no llegan a madurez. De repente ya estamos en una amistad con Dios, ya nos estamos enamorando más de Él. De repente leemos este evangelio y decimos, wow, sí, yo era tal semilla o soy tal semilla. Pero a veces cuando ya vamos conociendo más a Dios, vemos que tenemos que ir dejando algunas cosas, ¿no? Dejando de un lado las riquezas, los placeres de la vida, el materialismo, las impurezas y muchas otras cosas más que cada uno de nosotros tiene que dejar para poder ir acercándose a Dios. Pero preferimos muchas veces nuestra comodidad. No, es que cómo yo voy a hacer eso que dicen en la iglesia o eso que dice el Papa o eso que me dice el sacerdote. Porque yo tengo que dejar de ser de repente tan materialista como dicen que tengo que dejar de serlo para poder acercarme a Dios. Y decimos, no, no, yo siendo así estoy bien y siendo así Dios me ama. Y entonces en ese momento preferimos 1000 veces nuestra comodidad que estar más cerca de Dios. Y muchas veces nos pasa personalmente, porque tenemos de repente un cargo en una empresa, o porque tenemos cierta profesión, o porque tenemos más dinero que el resto, decimos, no, no, yo soy así
y a mí no me cambia y no el Padre exagera, el Padre que nos transmite la palabra de Dios exagera, o yo al leer la Biblia considero que es una exageración porque en el mundo se vive así y por esa comodidad dejamos de estar más cerca de Dios y no permitimos, y uno mismo no permite, yo mismo no permito muchas veces que esa semilla siga creciendo en mi corazón, en mi vida, en mi alma. Y la cuarta reflexión y la más profunda que nos deja el Señor en este Evangelio es: la que cayó en buena tierra son los que después de haber oído conservan la palabra con corazón bueno y recto y dan fruto con perseverancia. Esta reflexión es muy profunda porque el Señor nos da a conocer lo que busca. Nos dice: los de corazón bueno y recto. Un corazón bueno que agrade a Dios según su palabra. No somos buenitos porque hacemos de repente caridad, pero ofendemos a Dios. De repente hacemos caridad, pero seguimos pecando. En cambio, Jesús nos dice que Él lo que busca es bueno y recto. Bueno ante los ojos de Dios y recto cumpliendo su palabra que Él nos transmite. Es muy profundo, muy bonito este Evangelio porque al leerlo nos recuerda todas las etapas que pasamos cuando vamos conociendo a Dios y nos podemos identificar en cada una de ellas, todos. Dios nos ama tanto que nos muestra en este Evangelio cómo es muchas veces nuestro proceso de conocerlo. Y si de repente estamos escuchando esta meditación y estamos en la primera reflexión, en la segunda o en la tercera, es Dios que nos habla. Y si estamos en la primera donde nos hemos dejado quitar la palabra de Dios por el diablo, como nos dice, Dios nos da la oportunidad para poder ir conociéndolo más, para ir amándolo, para reflexionar mediante este Evangelio y podernos unirnos más a Él en esa palabra. Tanto nos ama Dios que nos pone el ejemplo de la semilla, a Él como el más chiquito, que es la palabra, y nosotros el campo donde va a caer esa semilla. Y nos dice que quiere ser una semilla que brote cada día más para poder ser buenos y rectos y dar fruto con perseverancia, que es la parte más importante también y fundamental, porque si vemos en las reflexiones anteriores, en las tres anteriores, vemos que no hubo perseverancia. Por eso el Señor nos dice: corazón bueno y recto, y dan fruto con perseverancia, siendo fieles a través de la prueba, no dejándonos llevar por el sentimiento que también nos quita la semilla. Que el Señor nos permita en este día poder ser un campo fértil donde caiga su semilla, que nuestro corazón, nuestra conciencia, nuestra vida del día a día pueda ser mejor. Vamos a terminar esta reflexión con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, te damos gracias por la meditación de este Evangelio, por esta palabra que tú nos has regalado el día de hoy. Te pedimos que nos ayudes a ser un campo fértil donde te permitamos a ti ser una semilla que nos cambie la vida totalmente, que nos ayude a ser rectos, a tener un corazón bueno, a ser justos y a tener esa perseverancia final para poderte amar, para poder conocerte cada día más. Dependiendo de cuál reflexión estemos, de las cuatro tipos de semillas, donde quizás nos hemos dejado robar la palabra, de repente donde hemos sido un campo fértil, amado Señor, que día a día, que día a día tú nos cambies nuestra vida y nos hagas vivir siempre en gracia tuya y nos regales esa gracia tan bella de la perseverancia final. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.